este día de venir a este lugar para aprender, entender y seguir avanzando, Señor, en la asignación, en la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos delante de ti. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Te pedimos por todas las personas que van a estar escuchando esta conferencia donde quiera que estén. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Hoy vamos a ver la segunda parte de sabiduría. El domingo pasado vimos la primera parte, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando de la sabiduría. Hoy vamos a continuar con la segunda parte. Quienes no vinieron o quienes no supieron, esta información la tenemos en YouTube, la conferencia pasada, para que si la quieren checar ahí en casa y revisar para poder conectarse con la segunda parte. Vamos a ver la segunda parte de sabiduría. Vamos a leer Génesis 2:15 hasta el 18 y luego nos vamos a brincar al capítulo 3 del versículo 1 hasta el 5. Entonces empezamos con Génesis 2:15 hasta el 18 y luego el capítulo 3 del verso 1 hasta el 5. Le voy a pedir a Paco que venga, por favor. Yo voy a leer el 15 y todos ustedes en voz fuerte junto con Paco el 16. ¿Sale? ¿Listos? Ok, empiezo yo. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16, ustedes en voz alta. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. 18, ustedes. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre está solo, lo haré ayuda idónea para él. Ahora me voy al capítulo 3, verso 1. Dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 2, ustedes. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ustedes, 4. entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. 5 y último, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok. Vamos a entrar al tema. Yo creo que todos hemos oído ya esta historia, ¿verdad? De Adán, de Eva, de la serpiente que habla y del árbol y todo eso. Ok, muy bien. Vamos a entrar al tema. Dios puso al hombre frente al árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí tengo una pregunta, pero no es para que respondan por mesa, es una previa. El árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿era un problema que tenían que resolver Adán y Eva? ¿Era un problema o no era un problema? Correcto, la respuesta es no, no era un problema. Estamos de acuerdo. Y aquí viene la primer pregunta de las 4 que les voy a hacer el día de hoy. ¿Listos? ¿Listos? Ok. Si el problema no era el árbol, ¿cuál era entonces el problema para no comerlo? Ahí está la pregunta. Ahí se va a quedar la pregunta.
Esa no la escriban, ahí se va a quedar. Si quieren, anótenla en otro lugar. Si el problema no era el árbol, porque dijimos que el árbol no era el problema, entonces, ¿cuál era el problema para no comerlo el fruto de ese árbol? Muy bien, señores. Tienen 3 minutos, corre tiempo. Muy bien. Ahora sí, vuelvan a voltear sus sillas hacia acá, por favor. Ahora sí. ¿Qué mesa quiere opinar? ¿Cuál es la mesa que quiere opinar? Papush. Bueno, nuestra respuesta es que iban a ser conocedores del bien y del mal, igual que Dios. Muy bien. ¿Quién más quiere opinar? A ver. La serpiente. Dice, ¿cuál era el problema para no comerlo? Dicen que la serpiente. Ok. Compadre. La consecuencia de la desobediencia a Dios. La consecuencia, dicen, de la desobediencia a Dios. ¿Quién más quiere opinar? A ver, 2 mesas más. La desobediencia que nos iba a traer para nosotros la muerte. Ok, acá dicen la desobediencia, acá ¿qué dicen? La consecuencia de el fallo al seguir instrucciones. La consecuencia al fallo de seguir instrucciones. La consecuencia es que no están siguiendo instrucciones y por lo tanto, no, ese era el problema, que no sabían seguir instrucciones, básicamente. Ok, ¿alguien más quiere decir algo diferente? Si no, para dar la respuesta. Muy bien, ya se la saben, la clásica. Todos respondieron relativamente muy bien. Pero, sin embargo, por lo tanto, la respuesta que yo tengo dice, si el problema no era el árbol, ¿cuál era entonces el problema para no comerlo? El problema era el derecho que tomó el hombre de decidir qué era bueno y qué era malo. Ese era el problema. O sea, el problema era que el hombre se quería atribuir un derecho que Dios no le había conferido. Ese era el problema. El árbol de la ciencia del bien y del mal no era algo bueno o algo malo en sí. ¿Sí me estoy a entender? Dios le estaba diciendo a Adán que iba a poder tomar todas las decisiones que quisiera en su vida. Le dijo, puedes tomar todas las decisiones que quieras. ¿Qué significa eso? De todos los árboles iba a poder comer. De todos. Cuando le dice que de todos los árboles iba a poder comer, ahí cabina, déjamela, por favor, no me le adelantes. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Que le dice Dios, de todos los árboles puedes comer. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Básicamente. A ver, ¿qué dicen acá? Sí, pero ¿qué era lo que le estaba diciendo en sí? Quiero que meditemos, piénsenle tantito. A ver, las neuronas espirituales ya tienen que empezar a trabajar, por favor. Que era libre, que le tomó la decisión. Cuando le dice, come de todo lo que quieras, menos de este árbol. ¿Qué dijimos de ese árbol? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema de comer de ese árbol? ¿Cuál era el problema, dijimos? Que él quería tomar el poder de decidir qué cosa era buena y qué cosa era mala. Y ese poder no lo tenía. Le dijo, no, ese no te corresponde. Pero todos los árboles sí. ¿Qué significa eso? Cuando le dice, come de todo.
Señores, la respuesta es que él iba a acertar todas las decisiones que tomara. Todas las decisiones que tomes te van a ser acertadas, menos esta decisión. Esta decisión de comer de este árbol no te corresponde. La decisión de decidir tú qué cosa es buena y qué es mala no te corresponde. ¿Sí lo estamos entendiendo? Pero de todos los demás árboles puedes comer. ¿Qué significa esto entonces? ¿Qué significa de que todo puedes comer? Que cualquier decisión que tomara ¿era qué? Adelante, es correcta. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí lo estamos entendiendo? Me voy a ir despacio. O sea, yo sé que hay unos con cara de guato. Ahorita vamos a ir poco a poco. Tranquilos, denme chance. Denme chance. Pero, segunda pregunta de la conferencia. Segunda pregunta. ¿Cuál era la única decisión que no iba a poder tomar? Segunda, ¿cuál era la única decisión que no iba a poder tomar? 2 minutos. Fíjense la pregunta, estamos hablando de Adán. ¿Cuál era la única decisión que no iba a poder tomar? Estamos hablando de Adán, no estamos hablando del hombre. No estamos hablando del género humano, estamos hablando de Adán. ¿Sale? Muy bien, tiempo. ¿Quién quiere opinar? A ver, Felipe. Saber del bien o el mal. Saber del bien o el mal. ¿Cuál era la única decisión que no iba a poder tomar? Lo mismo. De conocer el bien o el mal. Ok. Igual dicen aquí. Acá, perdón. Acá también quieren opinar. ¿Cuál era la única decisión que no podían tomar? Comer del árbol que estaba prohibido. Comer del árbol que estaba prohibido, dicen aquí. Era obedecer a Dios o no obedecerle. Ok. Falta aquí. No comer del árbol. No comer del árbol. Ok. La única decisión que no iba a poder tomar era que nunca iba a poder decidir qué estaba mal y qué estaba bien en su vida, porque esa decisión la tomaba Dios. Eso era lo que no podía decidir. Cuando Dios le dice, mira, puedes comer de todo, menos de este, ¿por qué no podía comer de ese? ¿Por qué no podía comer de ese? Porque ese árbol significaba que Adán iba a decidir qué estaba bien y qué estaba mal. ¿Se acuerdan cuando viene la serpiente y le dice, sino que sabe Dios que si comes de ese árbol, seréis como ¿quién? Como Dios, sabiendo qué? El bien y el mal. Y esa decisión, dijo Dios, de eso no vas a comer, porque esa decisión de qué es bueno y qué es malo no es tuya, es mía, por eso no comes. ¿Sí le estamos entendiendo? Les hice estas primeras 2 preguntas, es la misma pregunta de diferente manera y necesito que se pongan las pilas porque me vuelven a responder, es que desobedecieron a Dios, es que no. Porque es un poder que Dios no le estaba dando al hombre. Es un poder que Dios no le estaba dando al hombre. ¿Sí me explico? El poder que el hombre, que Adán decidiera qué estaba bien y qué estaba mal en su vida, era una decisión que solamente le corresponde a Dios. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Qué le dijo la serpiente a Adán? A Adán y a Eva. ¿Qué les dijo? Sino
¿Sabe Dios que si comen de ese árbol, serán como quién? ¿Qué más? ¿Serán como Dios? ¿Sabiendo qué? Ese asunto de saber o decidir qué es bueno y qué es malo, ¿a quién le corresponde nada más? ¿El problema cuál era entonces? Querer tomar el lugar de Dios. Eso es bueno, esto es malo. Esto es bueno, esto es malo. Esto es bueno, esto es malo. Digan en voz fuerte, de esos no hay aquí. Muy bien, entremos a la revelación. ¿Listos? ¿Listos? Ahí va. El hombre puede estudiar todo lo que se le ocurra. Estoy hablando del hombre, el ser humano, de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? Porque si alguien quiere estudiar para astronauta y pues no tiene las finanzas, pues se queda con las ganas. Pero en términos generales, el hombre puede estudiar todo lo que se le ocurra, ¿sí o no? El hombre puede prepararse en toda ciencia, todo oficio o preferencia académica, ¿sí o no? Pero lo que no puede decidir es qué está bien y qué está mal. Eso es algo que es consecuencia del pecado del hombre. Decir qué está bien y qué está mal, qué está bien y qué está mal. Ahora, vamos a ver Efesios 1:17. Necesito que lo vean con mucho cuidado, Efesios 1:17. ¿Listos? Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En voz fuerte todos a las 3. 1, 2, 3. A ver, parejitos. 1, 2, 3. Ok, aquí ya vamos a entrar a donde yo quería empezar a entrar. Por esta palabra que acabamos de leer de Nuevo Pacto, entendemos que el espíritu de sabiduría habita en un sabio de corazón. Dice, para que el Padre os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría. O sea que la primera fase o etapa del hombre es tener un corazón sabio, y ese corazón sabio se determina por la conducta de las personas. Lo voy a explicar, denme chance. Denme tantita chance, lo voy a explicar. No se me desespere. Santiago 3:13 dice, ¿quién es sabio y entendido por vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, ¿en qué? En sabia mansedumbre. A ver, léanlo, Santiago 3:13 en voz fuerte. 1, 2, 3. Santiago lo que está diciendo es que la manera de demostrar sabiduría es por la conducta. ¿Sale? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Aquí voy a hacer un paréntesis. Lo que está escribiendo Santiago, ¿en qué parte de la escritura está? ¿En el antiguo o en el nuevo pacto? Ok. Quiere decir que las cosas en el antiguo pacto eran diferentes. ¿Se acuerdan en la sabiduría parte 1? El domingo pasado hablé de un personaje en la introducción. ¿Qué personaje era? Salomón. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Qué es lo que hizo Salomón? Dios le dijo, tú eres el que sigue, vámonos, lo iban a ungir, y él tiene una plática con Dios. ¿Y qué pasa en esa plática con Dios? ¿Qué le pide Salomón a Dios? ¿Qué le pide? Sabiduría. Y a pesar de que era considerado el hombre más
Era un verdadero desgarriate Salomón en su vida personal. ¿Sí o no? No, Pedro Infante, Jorge Negrete, el Piporro, Luis Miguel, Brad Pitt, juntos le quedaban chiquito a Salomón. ¿Cuántas mujeres no tuvo? Le tocaba una cada 3 años. Así, y una diaria, así de. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es tener el espíritu de sabiduría y otra cosa es tener un corazón sabio. En el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que le dio Dios a Salomón? El espíritu de sabiduría. Pero el corazón de Salomón, ¿cómo estaba? Bien torcido. Se puso a adorar a los dioses de las mujeres con las que se juntó. Otro ejemplo, el rey David. El rey David dice que venía el espíritu de Dios sobre él. ¿Y qué pasaba con el rey David? Cantaba, componía y tomaba decisiones. Ay, pero ¿cómo era Davidcito? ¿Cómo era Davidcito? Parrandero, mujeriego y jugador. Era hijo de el ojo de vidrio. Era tremendo David. ¿Sabes? Nosotros leemos en la Biblia David y sus valientes. ¿Sabes cómo se refiere los escritores de la época de David? Los historiadores de la época. Porque si sabías que lo que se escribió de David no solamente escribieron lo que está en la Biblia. Hubo historiadores que escribían de David bajo la otra perspectiva. ¿Sabes cómo se referían a David y a sus valientes? Como dice la Biblia, David y sus valientes. David y sus sicarios. Eran unos asesinos de primera. ¿Sabes por qué? Porque una cosa es tener el espíritu de sabiduría, el espíritu de Dios, y otra cosa es tener un corazón sabio. ¿Sí lo estamos entendiendo? Por eso tú lees en el Antiguo Testamento y dices, ay, mira, fulanito de tal fue usado por Dios, pero acá qué regadas dio. Y a veces entras en ese conflicto, ¿verdad? Y dices tú, pero ¿por qué fulano de tal siendo tan ungido, tan usado, tan... Ay, ve nomás lo que hizo. Mira nada más qué cosas hizo. Porque una cosa es el espíritu de sabiduría y otra cosa es tener un... ¿Ya le estamos entendiendo? ¿Sí? Son dos cosas diferentes. Digan conmigo, ¿se parece? Pero no es lo mismo. ¿Verdad que sí? Ok, eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces, puedes encontrar personajes del Antiguo Testamento, hombres que fueron usados por Dios, poderosos por Dios, pero hacían cada burrada. Dices, pero ¿cómo es posible un hombre tan ungido, tan usado? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una cosa es tener el espíritu de Dios, el espíritu de sabiduría, y otra cosa es tener un corazón sabio. Por eso, lo que acabamos de leer, Santiago 3:13, dice, otra vez Santiago 3:13, otra vez en voz fuerte, por favor. 1, 2, 3. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, ¿en qué? En sabia mansedumbre. O sea, Santiago lo que está diciendo que la manera de demostrar sabiduría es ¿por qué? Por la conducta, lo que sigue. Por la conducta. O sea, ya en el Nuevo Testamento ya cambian las cosas. Ya no, por eso y es un nuevo pacto. ¿Sí me explico? Ya no es lo mismo. ¿Sale? Ahora, una persona que no tiene una conducta sabia, no tiene la capacidad de crear la expectativa de que Dios va a venir con espíritu de sabiduría.
¿Por qué? Porque lo primero que hay que cultivar es la sabiduría en el corazón del hombre. En el antiguo pacto no era así. En el antiguo pacto, ¿se acuerdan de los profetas? ¿Sí se acuerdan de los profetas? ¿Qué pasaba con los profetas del antiguo pacto? ¿Qué pasaba con los profetas del antiguo pacto? Fíjense bien. Estamos hablando del Espíritu. Venía el Espíritu y se iba. Venía el Espíritu y se iba. Y fulano de tal vino el Espíritu de Dios y profetizó y dijo taca, 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 y se fue el Espíritu de Dios. ¿Y luego qué hacían cuando se iba el Espíritu de Dios? Eran mortales como cualquiera y hacían burradas como cualquiera. ¿Por qué? Porque venía y se iba. Venía y se iba. ¿Sí le estamos entendiendo? Ok. ¿Listos? Segunda de Timoteo 3:15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos juntos a las 3, 1, 2, 3. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer ¿qué? Sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Pregunta para aquí, para nosotros, no es para la mesa todavía. ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? ¿Qué es lo que le dice a Timoteo? ¿Qué es lo que le está diciendo ahorita en lo que acabamos de leer? ¿Qué le dice? Que desde niño eduque para que conozca las escrituras. A ver, ¿quién más quiere opinar? Correcto. ¿Quién más? Le dice, lee las escrituras porque te pueden hacer ¿qué? Sabio, es lo que le está diciendo. Porque te pueden hacer sabio. Para que tú seas sabio, tienes que ¿qué? Ok. ¿Listos? Tercer pregunta de mesa. Yo sé que todavía están unos así, a ver, espérame, todavía no le entiendo. No, todavía no acabo, brother. Dame chance que acabar. Ya que acabemos, ya le vas a entender, pero ahorita ahí los llevo. ¿Sabes por qué te cuesta trabajo? Porque traemos conceptos de la ley. Traemos muchas cosas de la ley y estamos en la gracia. La ley, para empezar, no era para los gentiles, nosotros somos gentiles, eso era para los judíos. Pero en las iglesias evangélicas nos enseñaron a vivir la ley, cosa que estuvo muy mal. Por eso estas conferencias es para desmenuzar y separar. ¿Sale? Así que ten paciencia, ahora ni modo. Ahora hay que desprogramar y volver a programar. Esa es la cosa. ¿Sale? Ok. ¿Listos con la tercera pregunta? Les voy a dar 3 minutos. Tercera pregunta. ¿Las escrituras nos dan espíritu de sabiduría? Corre tiempo. Muy bien. Continuamos. 3 minutos terminaron. La pregunta es, ¿las escrituras nos dan espíritu de sabiduría? Vamos a ver qué opinan. No, porque la sabiduría viene de parte del Espíritu de Dios y no de las Escrituras. Ok, aquí están diciendo que no. Acá. Bueno, nuestra respuesta es sí, se adquiere por estudio y experiencia. Ok. ¿Quién más quiere opinar? Acá. No, la sabiduría proviene de Dios y las escrituras dan conocimiento. Ok, muy bien.
¿Alguien más? Maggie. Las escrituras en sí no dan espíritu de sabiduría, solo el Espíritu Santo nos lo puede dar. Muy bien, ¿quién más quiere opinar? Nos da el conocimiento de lo que vendrá con el Espíritu que viene por Jesucristo. Entonces, ¿sí o no? Sí, dicen que sí. ¿Las escrituras nos dan espíritu de sabiduría? Dicen, a ver, ¿es sí o no la respuesta? No, ok. Bíblicamente sí. ¿Alguien más? Acá. ¿Alguien quiere opinar? ¿No? ¿No quieren opinar? A ver. Las escrituras no nos dan el espíritu de sabiduría. Ok. Muy bien, ¿listos para la respuesta? Las escrituras no nos dan espíritu de sabiduría, pero nos dan un corazón sabio. ¿Se acuerdan que les estoy explicando la diferencia entre tener un corazón sabio y un espíritu de sabiduría? Lo que le está diciendo aquí Pablo a Timoteo, que lea las escrituras porque te pueden hacer ¿qué? Sabio. Le está hablando del corazón sabio. ¿Sale? El problema es que la gente va a leer la Biblia para buscar espíritu de sabiduría, pero en la Biblia no lo hay. El espíritu de sabiduría viene de Dios. ¿Qué fue lo que le dio Dios a Salomón? ¿Qué leímos hace rato en Efesios 1:7? A ver, búsquenlo. ¿Qué dice Efesios 1:7? Lo leímos hace rato. Los hice que lo repitieran. A ver, ¿quién lo quiere leer? Aquí, ya lo tienen. A ver, espérame, 1:7. En quien tenemos redención. A ver, Efesios, perdón, 1:17, ¿verdad? Acá, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que el Padre de Dios, para que el Dios de nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿os dé qué? ¿Nos dé qué? ¿A quién le está escribiendo? A los efesios. ¿Qué son los efesios? Es una iglesia que estaba en Éfeso. O sea, ya eran cristianos y les está diciendo, ustedes que ya son cristianos, pídanle al Padre que les dé ¿qué? ¿Espíritu de qué? Pero también Pablo le escribe a Timoteo y le dice, lee la Biblia, lee las escrituras para que pueda ser ¿qué? Sabio. Está hablando de ¿qué? De un entendimiento o de un corazón sabio. ¿Ya le estamos entendiendo ahora sí más? ¿Ya? Ya como que nos está cayendo el 20, ¿verdad? Porque le decimos, Señor, dame sabiduría, Padre. Y luego en muchas iglesias evangélicas, ¿cuántos quieren de la sabiduría de Salomón? Vengan y reciban la unción y en el nombre de Jesús. Ya está la gente haciendo fila. Así no funciona. Y recíbela, no te resistas, te resistas. Y la gente así, suéltate, suéltate. ¿Pero por qué? Primero, así funcionaba en el antiguo pacto, era un regalo de Dios y venía de Dios, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento primero tienes que tener un ¿qué? Un corazón entendido, un corazón sabio. Y una vez que tengas eso, pídele ¿a quién? A nuestro Señor que te dé ¿qué? El Espíritu.
No es un asunto de unción, no es un asunto de echarte aceite y no te resistas y recibe y ahora eres sabio. Y no, espérame tantito. ¿Se fijan cómo nos manipulan? No es así. La escritura es clara. Lo que pasa es que hacemos una mezcla de la ley con la gracia. Por eso el apóstol Pedro dice que nos mantengamos firmes en la verdad presente. Porque el Antiguo Testamento es una verdad, pero es una verdad pasada. No es una verdad presente. Entonces, seguimos. Tengo una pregunta así general. Retomando lo que nos quedamos. La gente va a leer la Biblia para buscar espíritu de sabiduría, pero les dije, en la Biblia no lo hay. El espíritu de sabiduría viene de Dios, ¿sí o no? Entonces, ¿qué hay en la Biblia? Es la pregunta. ¿Qué hay en la Biblia? No hay sabiduría, no me digan eso. No les estoy diciendo que no. ¿Qué hay entonces? Maneras de pensar sabiamente. Cuando yo empiezo a leer la escritura y empiezo a ver cómo Dios hablaba con los hombres de Dios y se movía Dios, ¿qué es lo que yo estoy aprendiendo? Maneras de pensar sabiamente. O sea, en mi mente espiritual, en mi genética espiritual vienen algoritmos y viene la lógica de Dios, la lógica del Espíritu y me dice, tienes que hacerle así, tienes que hacerle así. Es el Espíritu de Dios hablándome. No hay sabiduría. Hay maneras de pensar sabiamente. Es donde yo descubro cómo por eso dice, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen hombre, en esto pensar. Cuando está hablando en esto pensar, ¿de qué está hablando? No está hablando de pensar, está hablando de meditar. Son pensamientos que tienes que estar masticándolos y digiriéndolos y volviéndolos. Y toda tu vida tienes que estar pensando y pensando. Ahí viene la manera de pensar sabiamente. Por eso tengo que estar leyendo la escritura, porque ahí viene la manera en que yo puedo pensar. Listo. Entramos a la revelación de la revelación, la última etapa de la conferencia. Cuarta y última pregunta de mesa. Les voy a dejar también 3 minutos. Esta es la culminación de las preguntas. ¿Sale? ¿Listos? ¿Cuál es la diferencia entre el corazón sabio y el espíritu de sabiduría? Empezamos con esta mesa. La diferencia del corazón sabio se da con el conocimiento de la palabra y el espíritu de sabiduría la da Dios. Muy bien. Básica, elemental. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién más? Digan yo, pues no pico ni nada, o sea, no. A ver aquí. El espíritu de sabiduría viene de Dios y se refleja en nuestra forma de pensar. Y un corazón sabio guía nuestra conducta diaria. A ver, ¿quién más quiere opinar? Espíritu de sabiduría nos lo da Dios y el corazón sabio depende de nosotros obtenerlo. Dale. Aquí, estoy de este lado, ahí voy para allá. ¿Aquí? Ok, porque si no me traen así muy... En que el corazón sabio se adquiere leyendo la Biblia y el espíritu de sabiduría Dios nos los da. Eso, muy bien. Dijo
corazón sabio se obtiene con la Biblia y el espíritu de sabiduría Dios nos lo da. ¿Dijo? Sí dijo. Ok. ¿Quién más? Es que si no hay estos momentos, pues, hombre, pues uno qué. A ver. Nosotros opinamos que la conducta es la diferencia, la forma de ser y de conducirnos, la diferencia entre corazón sabio y el espíritu de sabiduría. Ok. La conducta, porque uno determina una cosa y otro otra. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pusimos que un corazón sabio se obtiene al leer la palabra de Dios, que es la Biblia, y el espíritu de sabiduría proviene y lo da Dios. Ok, muy bien. Empezamos. Todos respondieron muy bien. Ok, pues. Ahí les va. El corazón sabio es el que asimila la vida del espíritu que está en nosotros. El corazón sabio sí viene por leer la Biblia, sí. Pero es cuando esa escritura la asimila la vida del Espíritu de Dios que está en mí. ¿Sí me estoy dando a entender? No es un asunto mental. No es un asunto, entre más Biblia leo, tengo más un corazón sabio. No, es que entre más leas las escrituras o entre menos las leas, lo que leas, ¿qué tanto asimila el espíritu de vida de Cristo que está en ti? Eso que asimila el espíritu de vida de Cristo que está en ti, se transforma en un corazón sabio. Por ejemplo, tú vas a una conferencia el domingo, puede ser esta conferencia como ejemplo. Y eso que tú estás asimilando, que tú sabes que viene de parte de Dios y lo asimila tu espíritu, eso te está dando a ti en este momento un corazón sabio. ¿Sí me doy a entender? Si tú estás leyendo tu Biblia en tu casa y hay partes de la escritura que te brincan y dicen, esto es para mí. De ser una palabra logos, una palabra escrita, se convierte en una palabra viva y eficaz. Eso lo está asimilando la vida del Hijo de Dios que está en ti, y eso que se asimila en tu espíritu se convierte en un corazón sabio. ¿Sale? Ahora, el Espíritu de Dios es Dios mismo cuando toma las decisiones en nosotros. El espíritu de sabiduría es Dios mismo tomando las decisiones en ti. Cuando Dios toma las decisiones en tu vida y no eres rebelde y no te resistes y no desobedeces, es porque tienes un corazón. ¿Un corazón qué? Pero cuando te resistes, cuando Dios te dice perdona, cuando Dios te dice haz esto, haz lo otro, y tú dices, ay Señor, pídeme lo que quieras, pero eso no. ¿Qué es lo que pasa? Tienes un corazón rebelde, necio, terco, carnal, y en algunas partes les llaman corazón de piedra, y no es Daniela Romo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu de sabiduría te habla y te dice, hazle así, y tú haces lo que Él te dice, es porque tienes un corazón, ¿cómo? Sabio. ¿Sí me doy a entender?
¿Sí? ¿Tienes un corazón qué? Sabio. Entonces, ¿qué es el espíritu de sabiduría? Es Dios en ti tomando decisiones. Porque a veces le dices, Dios mío, ¿qué hago, Señor? Y nos oímos bien espirituales, ¿verdad? ¡Háblame! Aquí estoy, tu siervo. Y hasta hacemos esos tonos de voz, ¿verdad? Aquí estoy, Padre. Y Dios te dice, hazle así. Diablo mentiroso. Ay, ¿cuál diablo, brother? Es tu corazón, que no es un corazón, ¿qué? Sabio, es un corazón necio. Ya termino casi. ¿Qué es la conducta? Esta pregunta es así, generalita, facilita. Porque ¿se acuerdan cuando empezamos la conferencia dijimos que muestre por su conducta la sabiduría? ¿Qué es la conducta? La forma de comportarnos, el tamaño de la manera de ser, de hablar. Ok. La conducta termina siendo el reflejo de lo que se hizo vida en nosotros. Por eso dice, muestre por su conducta la sabiduría. Entonces, ¿qué es la conducta? Es el reflejo de la vida que tengo en mí. Si tengo un Cristo chiquito, que no lo dejo crecer, que lo tengo ahí como con mi carne, con mis ideas, con mis tradiciones, con mi religiosidad, ¿cómo va a ser mi conducta? Diferente a la de una persona que le dice al Señor, aquí está mi vida. ¿Sí me explico? ¿Verdad? Nuestra conducta no es una suma de teología, es la suma de la palabra que ha sido procesada por nuestro espíritu y afecta a la hora de proceder con lo que Dios nos encomendó. Repito, nuestra conducta no es mucha teología, mucha Biblia, yo sé mucho. No. Es la suma de la palabra que ha sido procesada en mi espíritu. O sea, lo que Dios me dice y lo proceso y me afecta a la hora de que hago lo que Dios me encomendó que hiciera. ¿Sí lo estamos entendiendo? Eso es conducta. Ay, es que yo tengo muy buena conducta. Yo soy muy bien portadito. Yo no me ando desvelando en antros. Yo sí llevo así a las 10 de la noche y a las 7 de la mañana estoy en el gimnasio. Y yo tengo una vida y no digo malas palabrotas. No, espérame. ¿Qué tanto de lo que Dios te ha hablado lo asimilaste y lo estás llevando en práctica? Esa es conducta. Lo otro son obras de la carne, porque te puedo asegurar que hay muchos ateos que se portan mejor que tú en la carne. Yo tuve un maestro en la preparatoria que era chileno, era de los chilenos que recibimos en México cuando lo de Salvador Allende, ¿se acuerdan? Hubo una dictadura en Chile, empezaron a matar a los comunistas en Chile y México recibió muchos comunistas. Y yo tenía un maestro que era comunista y era la persona más pulcra que te puedas imaginar. No fumaba, no tomaba, no decía malas palabras, no se desvelaba, amaba a su familia, a sus hijos, no andaba de baquetón, ni de borracho, ni de drogadicto, era impecable. Yo cuando lo conocí dije, se me hace que este es pastor o cura o qué será. Era ateo. No tiene que ver la conducta que nosotros entendemos, sino es la palabra que asimilaste de parte de Dios, que tanto la estás poniendo por obra. Esa es conducta. Para que te quites toda la religiosidad de que te tienes que vestir así, que te tienes que vestir y que tienes que comer esto y que eso, olvídate de esas tonterías, son tonterías. Para la reforma que ya inició, y fíjense lo que dije, la reforma que ya inició,
porque esta reforma ya inició y nosotros somos parte de este inicio. ¿Cuáles son las consecuencias o el fruto que debemos de dar a la luz? Nosotros somos una iglesia de reforma, somos una iglesia local que estamos metidos en una reforma, por si no sabías. En esta iglesia creemos en la reforma de Cristo, por eso nosotros separamos la ley del nuevo pacto, porque nos hizo ministros competentes del nuevo pacto, no nos hizo ministros competentes de la Biblia ni de la ley. Somos ministros competentes del nuevo pacto. Como ministros competentes, como parte de la reforma, ¿cuáles son las consecuencias o el fruto que debemos de dar a la luz? Los escucho. Y por favor, recuerden cuál es el tema que estamos viendo, para que no me digan cosas que, ¿cuál es el tema que estamos viendo? La pregunta es en base a eso, porque luego me sacan respuestas que no están mal, pues, pero no es el tema. ¿Cuáles son las consecuencias o el fruto que debemos de dar a la luz? Los escucho. ¿Quién? Acá dicen la sabiduría, un corazón sabio, espíritu de sabiduría. Correcto. Son los resultados tangibles del corazón sabio y el espíritu de sabiduría. Esa es la respuesta. Si tú y yo decimos que ya estamos formando parte de una reforma, vamos a decirle una palabra más evangélica para que me entiendan los que están escuchando esto, porque sé que ustedes sí me entienden. Del avivamiento. ¿Se acuerdan? Señor, queremos un avivamiento, y creíamos que el avivamiento eran un montón de manifestaciones, señales, milagros y prodigios, que lo único que hizo es que se llenaban las iglesias de gente dependiendo del ministro y el ministro manipulando a las ovejas con dinero y con más cosas. El avivamiento o la reforma, ¿cómo crees que va a venir? Con el entendimiento, con sabiduría. Sabiduría. Esto es parte importante. Los resultados tangibles de un corazón sabio y el espíritu de sabiduría operando en nosotros. No todas las personas que hacen las cosas aparentemente con excelencia son sabias de corazón. Porque hay personas que hacen las cosas excelentes y tú dices, ay, qué sabio, qué sabiduría. No. Necesitamos sabios en la iglesia, porque las situaciones que vienen, que se aproximan, no las vamos a resolver con estudios bíblicos que tenemos, ni con la sabiduría que se adquiere en las universidades ni en las escuelas. Señores, la reforma que viene, el avivamiento que viene, el crecimiento que viene, no se va a resolver con sabiduría de universidades ni de escuelas, ¿eh? No es por ahí, señores. Va a ser con el sabio de corazón, que luego el Señor va a llenar del espíritu de sabiduría. Esa es la respuesta. ¿Quieres ser parte de la reforma? ¿Quieres ser parte del avivamiento? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Un corazón sabio. Y no necesitas pedirle mucho que te dé el espíritu de sabiduría. Si el Señor ve que tienes un corazón sabio, ¿por qué Pablo les dice a los efesios? Pídale al Señor que les dé un espíritu de sabiduría. ¿Qué es lo que les está diciendo? Primero sean sabios de corazón. Se los dijo diplomáticamente, o sea, con amor. Les dijo, los veo muy cabezones, los veo medios tontolotes. Primero sean sabios de corazón y luego pidan el espíritu de ¿qué? La sabiduría no tiene que ver con los resultados inmediatos, sino con las cosas que trascienden generacionalmente. Las cosas como estamos llevando en esta iglesia local no son resultados inmediatos, pero estamos poniendo las bases para trascender ¿cómo? Generacionalmente. ¿Cuántos quieren que sus hijos o sus nietos estén mucho mejor en este país en todos los sentidos, y que este país sea mucho mejor espiritualmente, económicamente, etcétera, intelectualmente, seguridad, salud, todo? ¿Cuántos queremos eso? ¿Qué tenemos que hacer, señores?
trabajar aunque no veamos los resultados inmediatos. Ya de las últimas preguntas, ¿para qué necesitamos la sabiduría? Y tú dices, ¿y para qué quiero eso? Correcto. ¿Para qué? ¿Para qué? Para manifestar la voluntad de Dios. ¿Quién más quiere opinar? ¿Para qué quieres sabiduría? Porque muchos dicen, Señor, dame sabiduría. ¿Y para qué la quieres? Pues para que vean que soy bien sabio. Para que vean que sí le atino a mis decisiones. ¿Para qué quieres sabiduría? ¿Para qué? Para poder establecer el reino. Bueno, el reino ya está establecido, hay que extenderlo más bien. ¿Para qué? ¿Para hacer qué? Para hacer la obra de Dios. Todo lo que dicen está bien, no estoy diciendo que no, pero hay una palabra más clave, más al grano: para gobernar. ¿Para qué le pidió Salomón a Dios sabiduría? Tenía un espíritu todo chueco. Perdón, tenía un corazón todo chueco. ¿Te acuerdas? El cuate era. Pero venía el Espíritu de Dios. Cuidado. Tomaba decisiones. Era Dios mismo tomando decisiones. ¿Para qué queremos sabiduría? Para gobernar. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, dámeles. Y así te la venden en muchas iglesias evangélicas. ¿Cuántos quieren el espíritu de sabiduría de Salomón? Y ahí están ungiendo con aceite el espíritu de Salomón para que gobiernes. Hermanos, lo que necesitamos es un corazón sabio y sí, el espíritu de Dios, el de sabiduría, para gobernar. ¿Gobernar qué? Primero tú. Gobiérnate tú. Gobiérnate tú. Hace unos meses atrás yo tuve un problema con un vecino, ahí donde yo vivo, un vecino. Híjole, cuate, me dio coraje, pero gritaba y se metía. Y yo me acercaba a la puerta de su casa y se metía y cerraba la puerta. Y ya me iba yo a la casa. Y ya que yo iba entrando a la casa, volvía a salir a gritonearme. Y yo decía, a ver, ¿qué pasó? Y se volvió a encerrar. Este cuate, dije yo. Nomás porque estudié boxing ahorita lo. No, de esas veces que. ¿Ah? ¿A poco no? Cuando vas manejando y se te cierran y se te meten y. ¿Qué haces? A ver, yo les he hecho eso a algunos de ustedes que conozco sus carros. Y me les cierro así, me pitan y luego los dejo que me rebasen y me voltean a ver. Y la. Te estoy viendo, les digo. También me la han aplicado varios de ustedes. ¿Verdad? Y les das su bendición, ¿verdad? Con el claxon, ¿verdad? ¿Sí saben la bendición? Dios te bendiga. Amén. ¿Verdad? Es lo que hacen muchos, ¿no? Pues este vecino así me traía. Y yo dije, bueno. ¿Sabes qué? Hubo una situación donde tuvo que venir a mi puerta a tocarme y pedirme disculpas. Y venía contra su voluntad, porque su chiquillo había hecho una maldad ahí conmigo en mi propiedad. Y llegó ahí con... ¿Sabes de qué me di cuenta? Cuando lo vi, porque no lo veía yo, o sea, lo veía de lejos, a 8 o 10 metros, y cuando me acercaba se encerraba. Y el tipo altote, así. Y yo, ya que se acercó, lo vi y platiqué con él. Me di cuenta de algo, era una persona iracunda. Era una persona que no se podía gobernar. ¿Sabes qué es lo primero que tienes que gobernar? Tú. Los sapos y culebras que salen de tu boca, gobiérnalos. 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 Gobierna sapos y culebras. Es que... Gobiérnalos.
Empieza por ahí. ¿Cómo ves? Es que todos hablan así. Sí, pero tú no eres del montón. Tú no eres del montón. Tú eres un hijo de Dios que está participando de la reforma. El espíritu para gobernar nunca vendrá de la Biblia. El espíritu de gobierno viene de Dios. Ya me voy rápido. La sabiduría para gobernar al mundo viene de Dios. Lo que aprendemos de José, ¿qué es? La vida de José, ¿qué es? Una conducta de corazón sabio. A donde él iba reinaba. La vida de José, ¿qué era? Un corazón sabio. A donde en la cárcel y reinaba. Y sirviente de fulano y reinaba. Donde lo pusieran reinaba. Porque reinaba. Porque tenía un corazón ¿qué? Ahora, no te confundas. Corazón sabio no quiere decir que eres dejado. Que todo el mundo te va a pisotear. Es que soy un corazón sabio y me digan lo que me digan. No, espérame tantito. No confundas la gimnasia con la magnesia. Jesucristo tenía un corazón sabio, ¿sí o no? Ponte a leer los evangelios. ¿Cómo le fue a mucha gente? A los que vendían cosas en el templo. ¿Por qué crees que cada rato los religiosos lo querían apedrear? Porque usaba el sarcasmo. No, si ustedes están re bien, yo nada más vengo por los enfermos, yo nada más vengo por los que están mal, ustedes están re bien. ¿Cómo crees que se quedaban los fariseos? Trinando del coraje. Usaba el sarcasmo. Nomás que no ves eso en la Biblia, porque nos enseñaron a verlo todo eso bajo una perspectiva religiosa. Sigo. La conducta no es algo que se cambia con esfuerzo, se cambia por liberar el espíritu de gracia que está en nuestra naturaleza divina. El Señor no está buscando músicos excelentes, no está buscando predicadores excelentes, no está buscando pastores con una filosofía de éxito en los negocios, tampoco está buscando profesionistas excelentes, estudiantes excelentes, ni ciudadanos excelentes. ¿Qué está buscando el Señor? Ya termino. Lo que el Señor está buscando son corazones sabios para llenarlos de sabiduría. Eso es lo que está buscando. Y si no, ve la clase de apóstoles que llamó Jesús. ¡Ah! Estos mugrosos 12 que estaban con él, ¿quiénes eran? Unos sí tenían sus negocitos, no estoy diciendo que no, pero la mayoría de ellos eran gente no preparada. ¿Pero qué estaba buscando el Señor? ¿Un corazón qué? Para poderlo llenar. El corazón no tiene fama de ser muy sabio. Es más, el corazón es engañoso. Termino con esta frase. El corazón es el lugar donde tomamos decisiones y el corazón sabio está basado en las decisiones que se toman asimilando la vida del Espíritu que está en nosotros. ¿Dónde se toman las decisiones? En el corazón. Buenas o malas, ahí se toman. ¿Qué es engañoso el corazón? Sí, así dice la Escritura en Proverbios, que es la cosa más engañosa que hay, el corazón. Pero el corazón sabio está basado en ¿qué? En las decisiones que vamos a tomar cuando asimilamos la vida del Espíritu de Dios que está en nosotros. Mientras tú no asimiles todo lo que lees, todo lo que escuchas, todo lo que viene de Dios, porque lo que viene de Dios no nomás es leyendo, es lo que tu experiencia con Él, lo que tú escuchas, lo que tú sabes, todo eso, si tú lo asimilas, tú vas a empezar a tener un corazón
Un corazón sabio. Terminamos la conferencia. Vamos a ponernos de pie. Pasa el grupo de alabanza. Vamos a hacer una oración.